¿Se puede unificar la vida útil, contable y tributaria de un activo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo siempre he dicho que claro que se pueden unificar. Hay gente que dice que no, que eso no se puede unificar. Yo le digo, ok, cada uno tiene su criterio, pero le voy a mostrar con ejercicios prácticos cuáles son las consecuencias de unificar o de no unificar las vidas útiles, ¿sí? Entonces vamos a mirar, ¿sí? Entonces acá le voy a mostrar esta diapositiva, ¿sí? De por qué hay casos donde yo sí puedo unificar la vida útil contable y fiscal. Lo primero que debo saber es que a mayor vida útil NIF se pagan más impuestos, ¿sí? Y que voy a tener mayor retención en la fuente de dividendos por vida útil NIF superior a la fiscal. ¿Por qué? Porque una mayor utilidad NIF es mayor impuesto a pagar en cabeza de los socios. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico, está en diapositiva. Voy a suponer que yo tengo una máquina que me costó 250 millones de pesos, la vida útil fiscal es 10 años, pero me pongo a ponerle disque 25 años de vida útil NIF. Eso es no considerar un riesgo tecnológico. Yo considero un riesgo muy grande llevar una máquina a más de 10 años, ¿sí? Entonces, el ingreso fiscal del año siguiente, voy a suponer que son 41 millones, entonces note que aquí en la diapositiva, le voy a mostrar aquí en la diapositiva, que si eso sucediera, un segundo, si eso sucediera, lo que va a pasar es lo siguiente. Los ingresos fiscales, la utilidad fiscal, me va a dar 16 millones nomás, porque supuestamente yo voy a tener 25 millones de pesos de depreciación fiscal, que son los 250 dividido 10, pero la de NIF me va a dar 10 millones, que son los 250 dividido 25 años. Entonces, lo primero que voy a tener es un problema con la DIAN, porque la DIAN me puede negar la depreciación mayor, dado que el artículo 137, raya 1 del Estatuto Tributario me limita la depreciación hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, la DIAN me podría decir, si usted dice que su máquina dura 25 años, entonces, ¿por qué la depreciación 10? ¿Dónde dice que a mí me autorizan a depreciar a 10 si el artículo 137, en el parágrafo 4, lo que me dice es que no la puedo depreciar a menos de 10, pero sí la puedo depreciar a más de 10, incluso para fines fiscales? Entonces note que el impuesto de renta, en ese caso es 5,28, voy a suponer el 33% sobre la fiscal. Pero entonces la utilidad después de impuestos genera una diferencia de 15. Ese 15 que genera queda grabado en cabeza del socio. Ojo, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Tributario. Y eso, recuerde que eso lo cambió la ley 1819 del año 2016. Entonces, si yo tengo allí, tengo que tener en cuenta la cédula 5. Recuerden que la cédula 5, pues para el año 2019 ya se quedaría como cédula 3. La cédula de dividendos en todo caso, porque recuerden que para personas naturales se unifican las cédulas de rentas laborales, rentas no laborales, ¿sí? Y las rentas de capital se van a unificar en una sola. Entonces, ¿qué pasa? Que hablando de la subcédula de dividendos, yo tengo dos subcédulas. La subcédula 2, ¿sí? Y la subcédula 1. Entonces, ¿eso qué significa? Precisamente para llevar cuáles dividendos eran grabadas y cuáles no. De la parte que antes era no grabada, quedó grabada parcialmente con la tabla del artículo 242, numeral 1, y va a la subcédula 1, según el artículo 343, numeral 1, ¿sí? Y la otra parte, pues va a la subcédula 2. Entonces, mejor que usted no se ponga a poner una vida útil tan grande. La conclusión es que tener una vida útil NIF superior a 10 años para una máquina es desconocer la realidad económica y el riesgo tecnológico. Puede que dure 20 años, pero con repotenciaciones que son ya otro activo distinto, ¿sí? Cuando se hace la repotenciación, usted lo toma como un activo nuevo. Vamos a hacer acá un último ejercicio muy rápido. ¿Cuál es la estrategia de planeación tributaria que estamos usando en muchas compañías multinacionales, incluso que no cotizamos en la bolsa? Estamos poniendo una política que dice más o menos lo que usted ve en pantalla. Las máquinas se van a depreciar entre 8 y 12 años. ¿Por qué? Para evaluar el riesgo tecnológico de no poner una vida útil demasiado larga. ¿Esto para qué? Para que en la práctica usemos los mismos 10 años por inmaterialidad. Un ejemplo adicional sería el siguiente. Compro una máquina de 90 millones, la depreciación fiscal son 9, entonces, y la de NIE es 7,5. Entonces yo puedo decir que por inmaterialidad me voy a quedar en 10 años para fines contables y tributarios. Si la entidad no cuenta con un estudio serio de duración de sus activos, debe tomar un estudio de mercado como el que hizo la DIAN, que pasó los vehículos de 5 a 10 años y los edificios de 20 a 45, ¿sí? Mientras que las máquinas las dejó en 10 justamente por el riesgo tecnológico. Entonces, la conclusión es que yo debería unificar las vías útiles y fiscales en muchos casos. ¿Por qué? Porque de lo contrario usted está inflando las utilidades de manera incorrecta. Eso lo dice, por ejemplo, la NIA 540, ¿sí?
y para que no genere mayores utilidades en cabeza del socio. Entonces, lo que les digo es, a mí nadie me va a venir a sancionar, la DIAN no me va a sancionar porque yo deprecié una máquina en 10 años. En realidad, esto es un tema de criterio. A mí me dieron la posibilidad de establecer mis propias políticas contables y yo puedo buscar mecanismos para unificar esas vidas útiles a las que ya dijo la DIAN. Por ejemplo, yo no le veo nada de raro ni de malo que usted deprecie un edificio en 45 años, sobre todo los que se están comprando después del año 2016. Hombre, ¿por qué no depreciarlo a 45 años contable y fiscalmente? Si es que muchas veces yo he ido a empresas que me dicen, no, nosotros lo hacemos a 60 años. ¿Y por qué no? Pues se nos ocurrió. No tienen un estudio serio de la vida útil. Entonces, si yo no tengo un estudio serio de la vida útil, pues me toca usar el de la DIAN. Miremos qué otros ejercicios tenemos por acá de este mismo tema. Para finalizar, les voy a hacer un último ejercicio de esto de unificar las vidas útiles. Se queda un poquito largo el video, pero es un tema que es de mucha importancia en este tema de la contabilidad internacional. Mucho cuidado con este ejercicio que les voy a plantear aquí, de un caso de fiscalización. Mire, que no le pase a usted este caso de fiscalización. Se compraron computadores por 300 millones. Esto es una empresa grande que asesoramos y se sabe que duran 3 años, pero fiscalmente deben depreciarse en 5 años según el parágrafo 4 del 137. Aquí es lo contrario, aquí es cuando la vida útil NIF es inferior a la fiscal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? Bueno, pues también se podría aplicar, por ejemplo, para una máquina que la vida útil NIF es a 6 años, por ejemplo, y que la tributaria dice a 10. Pero bueno, continuando con este ejercicio, del año 1 al 3, esta empresa llevó 60 millones, o sea, los 300 millones dividido 5 años, digamos que esto fue en la parte fiscal. Y lo mismo en los años 4 al 5. Pero los gastos NIF fueron 100 millones. Fueron 100 millones en los primeros 3 años y en el año 4 y 5 da cero. La diferencia son 40 millones no deducibles en los primeros 3 años y resulta que la DIAN le acaba de hacer una fiscalización tributaria y le dijo, ¿sabe qué? No le dejo deducir estos 60 del año 4 y 5 porque el activo aparece totalmente depreciado en NIF y así se evidencia que no genera renta y entonces no cumple con el artículo 107 del estatuto. Es decir, que con cara pierde usted y con sello gana la DIAN. Solución, aplicar contable y fiscalmente 5 años y dar de baja en cuentas anual los que estén obsoletos por el artículo 129 del estatuto. Es decir, lo que les quiero decir es lo siguiente, yo no tengo por qué complicarme la vida. Hágalo a 5 años por inmaterialidad y en el año 3, si ya no sirven, pues le da de baja y lo lleva como deducibles. Lo mismo pasa cuando me dicen que hay vehículos. Yo tengo un vehículo que me dura 6 años. Me costó 120 millones de pesos y me dura más o menos 6 años, pero la norma tributaria me dice que son 10. Yo tributariamente no lo puedo hacer en 6. ¿Sí? Entonces me pongo a depreciarlo en 6 años y resulta que en el año 7 aparece totalmente depreciado en la contabilidad, entonces la DIAN me puede negar en una fiscalización la depreciación anual del año 7 al 10 porque pues se supone que ya no produce rentas. Entonces yo creo que sí se pueden unificar. En un curso de más amplitud, que es el de efectos tributarios de la NIF, podríamos discutir con mayor calidad este tema con los cursos que hacemos con actualícese.com.